De nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día. Miramos a la actualidad, a las últimas horas pendientes de Israel, y el movimiento palestino de Hamas ha rebajado este lunes, tras otra ronda de negociaciones indirectas en Egipto, las expectativas de alcanzar rápidamente una tregua en la franja de Gaza que permita detener los combates y liberar a los rehenes. Un medio de comunicación progubernamental egipcio había informado de progresos significativos en estas discusiones después de 6 meses de guerra entre Israel y el movimiento islamista que devastaron el territorio palestino. A pesar de las presiones internacionales, Israel mantiene sus planes de ofensiva terrestre sobre la ciudad de Rafah, al extremo sur de la franja de Gaza, donde se concentran la mayoría de los desplazados, es decir, cerca de 1,5 millones de personas según la ONU. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reafirmado su determinación de erradicar a Hamas de toda la franja de Gaza, incluida Rafah, que presenta como el último gran bastión del movimiento islamista en poder desde 2007 de este territorio. En esta nueva ronda de negociaciones entre Israel y Hamas a través de Egipto, Estados Unidos y Qatar tuvo lugar en El Cairo, pero rebajan expectativas en torno a una tregua. La Corte Internacional de Justicia ha iniciado este lunes 2 días de audiencias en un caso presentado por Nicaragua que busca prohibir a Alemania suministrar armas a Israel. Un abogado de Nicaragua argumentó que Alemania utiliza la patética excusa de proporcionar ayuda humanitaria a los palestinos en Gaza y al mismo tiempo vender a Israel equipo militar que se usa para matarlos y aniquilarlos. Nicaragua también dijo que Alemania estaba facilitando la comisión de genocidio y en cualquier caso ha incumplido su obligación de hacer todo lo posible para impedir la comisión del mismo. Ha pedido ante la CIG que emita una orden preliminar para detener toda ayuda alemana a Israel. Por su parte, Alemania niega las acusaciones, afirma que no ha violado el derecho internacional y promete defender su posición ante el tribunal. Miramos ahora al ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, ha dicho este lunes que el primer ministro Benjamin Netanyahu no tendrá un mandato para continuar en el cargo si cancela la operación militar en Rafah, en el sur de Gaza. Ben-Gvir ha insistido en que Netanyahu no puede poner fin a la guerra sin un ataque extenso contra Rafah para derrotar a Hamas. Por su parte, el ejército israelí se retiraba ayer de la ciudad de Khan Yunis, en el sur de Gaza, aunque el ministro de Defensa, Yoav Gallant, dijo que la medida era una preparación para la operación en Rafah. Miramos ahora a Irán. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que lleva tiempo instando a una acción militar contra Irán, pero esta nación, de 88 millones de habitantes, posee importantes capacidades defensivas. De hecho, dispone de 9 tipos de misiles con alcance suficiente para alcanzar territorio israelí, es lo que informa la agencia de noticias iraní ISNA, en un contexto de preocupación por un posible conflicto armado entre ambos países. Una infografía presentada por la agencia de noticias revelaba múltiples misiles balísticos iraníes cuya velocidad oscila entre más 5 y más 14, en torno a los 6.174 kilómetros por hora. Habla también el ministro de Asuntos Exteriores iraní, ha declarado que se reserva el derecho de responder al ataque israelí y castigar al agresor. Por su parte, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, también prometió que Israel pagaría un alto precio por el ataque. Decía que ninguna de las embajadas de Israel está a salvo. Miramos de nuevo a Irán. Les contamos en este caso que ha anunciado su siguiente fase en el desarrollo nuclear, apuntando al primer vertido de concreto en la fase 3 de la planta de energía de Bushehr en mayo. Rusia es el socio clave de Irán en cuanto a la energía nuclear y la primera unidad de Bushehr contribuye con menos del 2% de la producción eléctrica nacional. A pesar de una inversión de 50.000 millones de dólares para nuevas plantas que generen 10.000 megavatios, la diversificación energética sigue siendo un desafío. El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán ha dicho que el país está entrando en una nueva fase en su desarrollo nuclear. Hablando con motivo del Día Nacional de la Tecnología Nuclear, Islam enfatizó el progreso actual en el desarrollo de reactores nucleares, destacando particularmente la etapa actual de vertido de concreto. Actualmente Rusia es el único socio de Irán en la industria nuclear. De hecho, la central eléctrica de Bushehr, encargada por Rusia en 2011, opera una unidad que genera 1.000 megavatios, lo que representa menos del 2% de la producción eléctrica total de Irán. Sin embargo, según se informa, los proyectos de construcción de la fase 2 y 3 de la central nuclear se han acelerado. Pendientes de Irán, miramos ahora también al Mar Rojo, las declaraciones del alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Dice Josep Borrell que los ataques por parte de los hutíes han recrudecido y complicado el tráfico marítimo. Escuchamos. The Houthis attacks on the maritime traffic that has to be redirected around the Cape of Good Hope, and you may have a look at that through any Google application. This is 10 to 14 days more of traveling. The cost of a container transported from China to Europe has doubled. It costs twice. And the insurance shipping
Precisamente miramos a China. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, ha criticado este lunes la formación de camarillas excluyentes, como el pacto AUKUS entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, advirtiendo que va a exacerbar la carrera armamentista en la región de Asia-Pacífico. Dijo que AUKUS hace oídos sordos a las preocupaciones generalizadas en la región y en todo el mundo sobre el peligro de proliferación nuclear. También ha comentado un informe que afirma que los miembros de la alianza tienen la intención de ampliarla para incluir a Japón. Dijo que se debe reflexionar profundamente sobre su historia y actuar con cautela en el ámbito de la seguridad militar. Miramos ahora a Japón. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, parte este lunes hacia Estados Unidos, donde va a celebrar en los próximos días una cumbre, precisamente con el presidente Joe Biden y con el de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., abordando la ampliación de la cooperación económica y de seguridad ante el auge de China. La visita de Estado de Kishida será la primera de este tipo de un líder nipón en los últimos 9 años, mientras que la cita a 3 bandas con Marcos será la primera hasta la fecha, un reflejo de cómo Tokio y Washington buscan redibujar el mapa de las alianzas regionales en el nuevo contexto geopolítico. Además de temas de seguridad, también va a tratar el estado de las inversiones niponas en Estados Unidos y el refuerzo de cadenas de suministro de materias primas y componentes industriales clave, entre ellos los semiconductores y las baterías eléctricas, un asunto que también se discutirá con el líder filipino. Miramos ahora a Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitado este domingo al presidente electo de Eslovaquia, Peter Pellegrini, por su victoria en los comicios de ayer. Le animó a seguir promoviendo los valores comunes de la Unión Europea, pese a haberse presentado a las urnas como el candidato afín al actual gobierno de Eslovaquia, liderado por Robert Fico. Decía von der Leyen: enhorabuena, Peter, por tu elección como presidente de Eslovaquia. Te deseo muchos éxitos en tus nuevas funciones y espero trabajar contigo en los importantes retos a los que se enfrentan juntos la Unión Europea y Eslovaquia. Sigamos promoviendo nuestros valores europeos comunes. Es lo que escribía la propia von der Leyen en las redes sociales, en concreto en un mensaje en X. Miramos ahora a Alemania. El gobierno alemán exagera la cantidad de apoyo militar a Kiev, tanto el ya proporcionado como el previsto. Es lo que está opinando el periódico alemán Bild, basándose en los cálculos de Ingo Gedehans, de la Unión Demócrata Cristiana, miembro del Comité Presupuestario del Bundestag. Dice que el canciller Olaf Scholz ha afirmado repetidamente que Alemania había asignado un total de 28.000 millones de euros para apoyo militar a Kiev, o se había comprometido a gastos futuros. En realidad, según los cálculos de este legislador, hasta ahora solo se han gastado 10.200 millones de euros en apoyo, menos de la mitad. Alemania tiene la oportunidad de exigir que la Unión Europea devuelva algunos de los fondos asignados como apoyo militar a Ucrania. Hasta ahora se le han devuelto 31 millones de euros y Berlín ha solicitado otros 3.400 millones. De hecho, parte del dinero no lo asigna Alemania, sino la Unión Europea a Kiev, según escribe Bild. Otra parte del paquete de 6.000 millones de euros prometido por Scholz a Ucrania se destinará a otros países o se gastará en rearmar a la Bundeswehr. Gedehans cree que de esta manera se podrían recortar otros 2.600 millones de euros de los 28.000. Al final, el legislador concluye que, teniendo en cuenta el anterior y otros gastos, el apoyo militar real de Alemania solo puede ascender hasta los 21.700 millones, mientras que algunas de las obligaciones se extienden hasta 2028 y lo que suceda entonces es una incógnita. Hablamos de nuevo de Alemania. Los líderes lituanos han calificado de acontecimiento histórico el hecho de que Alemania haya comenzado este lunes el despliegue de tropas en el país báltico, también miembro de la OTAN. Es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que las fuerzas alemanas se establecerán fuera de su país durante un largo plazo. Cerca de 2 docenas de soldados han llegado a Lituania, sentando las bases para otros 150 que se unirán a finales de este año. Es la primera vez, dice Alemania, que estacionamos permanentemente una unidad de este tipo fuera de Alemania. Es lo que declaraba en Berlín el ministro de Defensa Boris Pistorius en una ceremonia de despedida del mando preliminar de la Brigada Lituana de Alemania, según la agencia de noticias alemana dpa. En la capital lituana, en Vilna, el ministro de Defensa, Linas Kasčiūnas, ha dicho que este traslado es un gran ejemplo para todos los países del flanco oriental de la OTAN en la frontera con Rusia y su aliado Bielorrusia. Dice: crearemos una arquitectura de defensa y disuasión tal que ningún adversario del este pensará siquiera poner a prueba el artículo 5 de la OTAN. Miramos ahora a Reino Unido. Soldados británicos han entrado este lunes en el Elíseo, la primera vez que lo hacían militares extranjeros bajo invitación, dentro de una celebración conjunta entre Francia y Reino Unido de los 120 años de su alianza, de la Entente Cordial. Un grupo de granaderos asignados a la protección de la Casa Real Británica participó en el relevo de la Guardia en el Palacio Presidencial francés, una ceremonia que tendrá un reflejo también en el Palacio de Buckingham, con 2 secciones de la Guardia Republicana Francesa, según indicaba el propio Elíseo. Dicen que con el retorno de la guerra y con los inmensos desafíos que afrontamos, esta Entente Cordial es de alguna forma la base tan vieja pero actual que nos permite mantener nuestra relación y actuar juntos. Es lo que decía el presidente francés Emmanuel Macron en un mensaje por vídeo. Los 16 soldados británicos eran miembros de los Gold String Guards, el regimiento más antiguo del ejército de este país, fundado en 1650. Elíseo señaló que es la primera vez que una unidad de militares extranjeros entra invitada a la sede presidencial francesa.
Miramos ahora a Estados Unidos. El asesor de campaña de Donald Trump, Jason Miller, ha calificado de noticia falsa el informe del Washington Post en el que la publicación supuestamente revelaba detalles del plan de paz de Trump para Ucrania. Miller insistió en que Trump no se comprometerá con ningún plan de paz hasta que asuma el cargo y pueda sopesar adecuadamente todas las opciones. Decía, todo esto son noticias falsas del Washington Post, simplemente lo están inventando, es lo que aseguraba el asesor de campaña de Trump. Al mismo tiempo subrayó que Trump es el único que habla de detener las matanzas. Dice, Joe Biden está hablando de más asesinatos, refiriéndose a la posición de Biden de apoyar a Ucrania con armas. El Washington Post, citando a fuentes, informaba de que Trump supuestamente buscaba presionar a Ucrania para que haga concesiones a Rusia y transfiera territorios ucranianos, incluido Crimea y Donbass, bajo su control. Miramos ahora a Ucrania, y es que Suiza podría acoger una conferencia para discutir la llamada fórmula de paz de Ucrania en los días 16 y 17, es lo que está informando la agencia Bloomberg, citando fuentes. Según el informe, no está claro cuál será el formato para que representantes de docenas de países asistan al evento. Bloomberg dijo que a la conferencia podrían asistir delegaciones de 80 a 100 países, en su mayoría del llamado sur global. Según Bloomberg, no está claro si China participaría. Dice que además de las perspectivas de Ucrania, Rusia y Europa, también es importante escuchar al sur global, que desempeñará un papel clave en la eventual inclusión de Rusia en el proceso. Es lo que afirmaba un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores suizo. Añadía que por eso están en estrecho contacto con China, India, Brasil, Sudáfrica y Arabia Saudí. Según el portavoz, aún no se ha fijado la fecha ni el lugar de la conferencia. Otras fuentes están diciendo a Bloomberg que el evento podría no tener lugar en Berna, como se informaba anteriormente, sino en Lucerna. Según la información, Suiza podría hacer una declaración oficial sobre esta conferencia de paz el próximo miércoles, el próximo 10 de abril. Miramos ahora a la corporación rusa de energía nuclear Rosatom ha acusado al ejército ucraniano de lanzar una serie de ataques contra la central nuclear rusa de Zaporilla, y el organismo de control nuclear de la ONU ha pedido que cesen esos ataques de manera inmediata. La compañía rusa ha asegurado que 3 personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, y el Kremlin ha instado a los líderes mundiales a denunciar los incidentes. Tanto los funcionarios rusos como la Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU han asegurado que los niveles de radiación eran normales y que los daños no eran graves. Sobre qué arma atacó la planta han señalado que fue un dron el que atacó una zona de carga y otro el que golpeó la cúpula del 6º reactor. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, insta a condenar este acto de terrorismo nuclear. Seguimos mirando la respuesta de Rusia. El Kremlin ha calificado de muy peligrosa provocación el ataque con drones contra la central nuclear ucraniana de Zaporilla, la mayor de Europa y que Rusia controla desde marzo de 2022. Dice Peskov, es una provocación muy peligrosa. Los empleados del Organismo Internacional de Energía Atómica fueron testigos de los ataques. Es lo que apuntaba el portavoz de la presidencia rusa en su rueda de prensa telefónica diaria. Ha insistido en que se trata de una situación que puede acarrear consecuencias muy negativas. Dice, lamentablemente, el régimen de Kiev continúa sus actividades terroristas. Por su parte, Ucrania negó anoche su responsabilidad sobre cualquier operación militar contra la planta, después de que Rusia y el organismo de la energía atómica denunciaran un ataque directo con drones contra la infraestructura. Miramos de nuevo a Rusia. Un dron kamikaze sospechoso de pertenecer a las Fuerzas Armadas de Ucrania fue derribado este lunes sobre la central nuclear de Zaporilla, es lo que informaba el servicio de prensa de la emisora en su canal de Telegram. Según el comunicado, el derribo del dron no supuso ningún peligro para la seguridad de la planta. Dicen que desafortunadamente, a pesar de todos los llamamientos de las Fuerzas Armadas de Ucrania para que detengan los actos terroristas, los bombardeos contra la estación y su infraestructura continúan, y esto puede afectar al funcionamiento seguro de las centrales nucleares, es lo que añadía la central. En un comunicado, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, destacó anteriormente que los recientes ataques a plantas nucleares son muy peligrosos. El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, también señaló que el reciente ataque a la planta pone en peligro la seguridad nuclear. Miramos ahora a Ucrania. Dice que la culpa por los ataques lanzados contra la central nuclear de Zaporilla y sus consecuencias también recae sobre los países que suministran a Kiev armas y datos de inteligencia. Es lo que declara el Ministerio de Exteriores de Rusia. Dice que la culpa por los ataques a la central nuclear de Zaporilla y sus posibles consecuencias recaen en plena medida sobre las autoridades de los países que suministran a Kiev armas y datos de inteligencia. Le aportan fondos y brindan soporte informativo a sus crímenes. Es lo que señaló el ente diplomático ruso. A primera hora del 7 de abril, el servicio de prensa de la central nuclear informó de una ataque con drones contra la cúpula de la unidad 6, señalando que no hubo daños críticos. La central nuclear se encuentra en la ciudad de Energodar, en la región de Zaporilla, territorio que se adhirió a Rusia a finales de septiembre de 2022.
Miramos de nuevo a Rusia. Un embajador ruso pronunció duras palabras contra Finlandia este sábado, advirtiendo de que el país tomaría represalias contra el nuevo miembro de la OTAN. En concreto, decía que si se colocan armas nucleares en suelo finlandés iba a responder. Finlandia es uno de los países europeos más recientes en unirse a la alianza militar y fue recibido oficialmente en abril de 2023. En una declaración publicada el sábado a través de una entrevista con la agencia de noticias estatal TASS, Pavel Kurneshov, embajador ruso en Finlandia, dijo que la relación entre ambas naciones no puede volver a ser igual y advierte a Finlandia de que Rusia respondería si se colocaran armas nucleares respaldadas por la OTAN en suelo finlandés. Miramos ahora a Ucrania. Anticipa que las operaciones ofensivas rusas se van a intensificar a finales de primavera y principios del verano, es lo que informaba el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia Militar de Ucrania, el teniente general Kirilo Budanov, según la última actualización sobre el estado de la guerra en Ucrania del Instituto para el Estudio de la Guerra. Declaró en una entrevista con el canal de televisión alemán ARD que Ucrania espera que las operaciones ofensivas rusas se intensifiquen, especialmente en el Donbass. También informó de que es probable que las fuerzas rusas intenten avanzar hacia Chasiv Yar, al oeste de Bakhmut, y en dirección a Prokrovsk, aproximadamente a 43 kilómetros al noroeste de Adif, que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró anteriormente en una entrevista con CBS News que el principal esfuerzo ofensivo ruso podría comenzar a finales de mayo o junio. Miramos de nuevo al presidente ucraniano. En su discurso a la nación del domingo por la noche, el presidente Volodymyr Zelensky advirtió del incremento en las últimas semanas de los ataques aéreos rusos contra varias provincias del país, en especial contra la urbe de Yarkov, situada en el noreste de Ucrania, junto a la frontera con Rusia y la segunda más grande del país después de Kiev. Decía, estamos buscando opciones para dotar a Yarkov de mejor defensa aérea, y esto es tarea tanto de los militares como de todos los diplomáticos ucranianos. Es lo que dijo Zelensky, insistiendo en que Ucrania no cuenta con suficientes medios para defenderse de los ataques por aire de Rusia, y pidió a sus aliados que aceleren el envío de este tipo de material. Miramos ahora al Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte. NORAD anunció que había detectado aviones militares rusos operando en la zona de identificación de defensa aérea de Alaska. La DIF de Alaska es una porción del espacio aéreo internacional adyacente al espacio aéreo estadounidense, dentro del cual Estados Unidos exige la identificación de todas las aeronaves por motivos de seguridad. En un comunicado, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte anuncia que detectó y rastreó 4 aviones militares rusos que operaban en la zona de identificación de defensa aérea de Alaska el 5 de abril de 2024, es lo que afirmaba la organización en un comunicado de prensa. El avión ruso, dice, permaneció en el espacio aéreo internacional y no entró en el espacio aéreo soberano estadounidense o canadiense. Esta actividad rusa, dice, en la DIF de Alaska ocurre regularmente y no se considera una amenaza. El comunicado de prensa no identificó la clase de avión. La Fuerza Aérea Rusa es la segunda más grande del mundo después de la de Estados Unidos, con un número exacto de naves que mantiene, que no está claro, a la luz del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Miramos ahora a la jefa de la región autónoma de Gagaucia en Moldavia. Yevgenia Gursul ha descrito la idea de que Moldavia pueda convertirse en parte de Rumanía como la muerte de la República Soviética. Decía Gursul, sería la muerte de Moldavia, la muerte de la lengua moldava, de la cultura moldava, la muerte de la etnia moldava, es lo que decía a Channel One en una entrevista hace apenas unos minutos. Durante las últimas 3 décadas, los partidos políticos prorrumanos en Moldavia han estado presionando para deshacerse del Estado moldavo. Decía Gursul, han negado a los moldavos el derecho a ser llamados moldavos, el derecho a tener su propia cultura, costumbres y tradiciones, así como el derecho a hablar su propio idioma. Terminamos mirando a México. Acude este lunes a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional. Su querella se produce tras el asalto policial en la embajada mexicana en Quito el viernes para la detención del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. La canciller mexicana Alicia Bárcena ha dicho este domingo en una conferencia de prensa que su país también acudirá a organismos multilaterales para que se condene la actuación del gobierno de Ecuador y que provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Decía que a partir de hoy van a estar acudiendo a la Corte Internacional de Justicia, donde estarán presentando este triple caso y, por supuesto, iremos a todos los foros multilaterales, regionales e internacionales que corresponden para que realmente esto, antes que nada, se condene por toda la comunidad internacional. Pendientes de más noticias, más últimas horas, más actualidad, una breve pausa y seguimos con la mejor información en Negocios Televisión.